Evidencias de que la Biblia habla sobre el tráfico humano es el tema que quiero desarrollar con ustedes este día. En pocas palabras, amados míos, la trata o el tráfico de personas es un término, podríamos decir, un tanto moderno para referirse en definitiva ¿a qué? A la esclavitud. Cada vez que a una persona se le somete a una situación de trabajo forzado, independientemente del motivo, esto se define como la trata de personas. Fíjense en ustedes que las Naciones Unidas definen la trata de personas de la siguiente manera. Dicen que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. A todo esto, mantengan sus oídos atentos a lo que ustedes han estado escuchando las últimas 2 semanas sobre la regla de oro, porque van a ver cómo se va a conectar. También las Naciones Unidas dice que este asunto del human traffic, del tráfico humano, es la explotación que incluirá como mínimo la explotación de la prostitución, de otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción también de órganos. Y esto se conecta mucho con la película de Sound of Freedom. Los expertos han señalado, amados míos, que la trata de seres humanos es la actividad delictiva de más rápido crecimiento en el mundo y una de las más lucrativas. Justamente el creador, vamos a decir, el productor de la película Sound of Freedom, declara que hay 150 billones de dólares en juego cada año debido al tráfico humano. Y escuchó bien, 150 billones de dólares. Muchos ceros, ¿verdad? En general, la Organización Internacional del Trabajo, estuve investigando un poco al respecto, calculó la industria de la trata de personas en más de 31,000 millones de dólares al año solo, y esta es una investigación que tuve que ir hasta el año 2005. Imagínense ustedes cuántos años han pasado. Algunos estiman que existen hasta 29 millones de personas en situación de esclavitud en todo el mundo. Tal vez usted se preguntará, ¿cómo puede ser esto? Estamos en esta era, estamos en el año 2023, tecnología, el mundo ha avanzado. Estamos súper orgullosos de lo que el ser humano ha hecho. De esto no podemos estar en absoluto orgullosos, ¿verdad? Fíjense en ustedes que esto es más del doble del número de esclavos transportados durante todo el comercio transatlántico de esclavos, cuando un día, hace mucho tiempo, la esclavitud fue legal. Y hoy hemos sobrepasado más del doble de aquellos tiempos. Según un artículo digital que encontré en La Voz de América, ellos dicen que más de 115,000 personas fueron víctimas de trata en el año 2022 y estamos hablando solo de aquellos que ha logrado tomar resonancia, es decir, que se ha podido declarar o denunciar. El artículo lo encontré con fecha de junio 15 de este año 2023 y decía que unas 115,324 personas habrían sido víctimas de trata de personas también en el 2022, el año anterior.
Y según estimados del Departamento de Estados Unidos, esto fue corroborado, ya que en agosto 15 del 2022, el programa de noticias, y algunos de ustedes lo ven, de Telemundo, nos sorprendía en las pantallas de televisión, mostrándonos que, por ejemplo, en un solo programa y en una sola investigación, un total de 84 niños y 141 adultos fueron rescatados de redes de tráfico sexual en una operación liderada por el FBI, solo en una operación. Conste, no estamos hablando de miles de operaciones, una sola operación que llevó 2 semanas, meses de orquestación, 2 semanas de trabajo, realizada por 200 agencias federales, estatales y locales a lo largo de 391 operativos e incluyó especialistas en víctimas y entrevistadores forenses de niños y adolescentes. Usted dirá, pastor, hasta ahora usted nos está leyendo estadísticas, más que estadísticas son noticias que usted las puede corroborar. ¿Por qué estoy trayendo a este púlpito este tipo de noticias? Usted dirá, todavía no nos leyó ni un verso bíblico. No se preocupe. El asunto es que la iglesia no puede permanecer con sus oídos cerrados, sus ojos cerrados también, como estar en otro mundo, como divorciados del mundo, sin darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. La iglesia debe de estar empapada, debe de saber cuáles son los problemas que están ocurriendo en nuestra comunidad. A pesar de que nosotros nos va bastante bien en esta comunidad, y si comparamos con otros condados, especialmente en Los Ángeles, o si nos vamos a lugares como Nueva York y la Florida y otros lugares. Pero, amados míos, es necesario que la iglesia se conecte, que la iglesia tenga sus ojos abiertos, que la iglesia escuche el clamor de los que no tienen voz. Porque la iglesia tendrá que ser la voz de aquellos a quienes nadie escucha, o aquellos que no pueden llegar a ser escuchados un día. ¿Saben ustedes? La operación Cross Country localizó un día a 84 niños víctimas de delitos de tráfico sexual infantil, y ustedes lo vieron eso en la película. Y según un comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestaron 85 personas involucradas en estas redes en estados como Georgia y Tennessee. Y otra vez, estoy hablando de solamente unos operativos nada más. No estamos hablando de que es una información que vaya a cubrir todo el año, no, simplemente operativos. Además de los 84 menores, se localizaron 37 niños que habían sido denunciados como desaparecidos, es decir, ya estaban en la lista de niños desaparecidos, como muestra la película, donde un papá o una mamá muy fácilmente puede perder a sus hijos, tal vez engañados, tal vez por una especie de secuestro de esos rápidos que muestra la película. El asunto, amados míos, es que esto es solo un caso denunciado y que salió a la luz, o uno de los casos denunciados, que salen a esa luz, y existen, amados míos, centenares de casos como este que lamentablemente nunca saldrán a la luz. El problema es sin duda grande y también es creciente. Pero hemos aprendido, especialmente en nuestras iglesias, a preguntarnos, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que la Biblia se mantiene en el anonimato? ¿Será que la Biblia no quiere tocar este tema? ¿Será que Dios nunca habla en su palabra acerca de un problema tan grande y creciente como acabo de decir? Quisiera entonces invitarles a que podamos preguntarle a la palabra de Dios, podamos investigar en ella, estudiar en la palabra de Dios todo lo que ella dice. La Biblia dice que cuando Dios creó
a los seres humanos, note usted, desde el Génesis estamos comenzando. Cuando creó a los seres humanos, los creó ¿cómo? A su imagen y semejanza, según Génesis 1:26. Cada día entonces tiene un gran valor y Dios ama a todos los individuos, porque entonces el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza. No ha creado a los seres humanos para que sean víctimas del tráfico humano. No los ha creado para que sean esclavos. No los ha creado para que sufran unos contra otros la esclavitud o el abuso. Por eso es que Dios enseña el amor al prójimo. Cuando leemos las palabras del Señor Jesús, Mateo 19:19, Él dice, honra a tu padre y a tu madre, punto y coma, ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos pasar por alto, hay poder en esa palabra cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es una palabra para todos. Obviamente, cuando alguien somete a una persona, a lo que sea, obvio que no hay amor hacia el prójimo. Creo que si vamos a profundizar un poco más en una enseñanza clave del Señor Jesús, creo que podríamos traer a este púlpito las palabras del médico, conocido como el doctor Lucas. Noten ustedes que Lucas en el capítulo 10, si tienen a bien por favor abrir sus Biblias, quisiera que pudiéramos leer juntos esta porción de la palabra. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Algunos de ustedes van a poder leer en inglés lo que estoy poniendo allí, pero usted tiene seguramente una Biblia en español. Lucas capítulo 10, el versículo 25, dice el Señor Jesús que cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús entonces le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Interesante la respuesta del joven. Inmediatamente el Señor Jesús le dice, correcto, estás en lo correcto, haz eso y vivirás. El hombre, este hombre joven, quería justificar sus acciones. Entonces le volvió a preguntar a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió entonces con una historia para que a este joven no le queden dudas acerca de lo que es el prójimo. Y le dijo, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo, ni le puso atención. Un ayudante del templo pasó también por allí y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. El verso 33 dice que entonces pasó un samaritano que eran despreciados por los judíos, y cuando vio al hombre, ¿qué sintió? Sintió compasión por él. Y el versículo 34 Jesús le dice que este hombre se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y en el verso 36, el Señor Jesús seguramente, mirando a los ojos de este joven hombre, le dijo, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Qué bueno sería que esta tarde, en una reunión con tu familia, hicieras esta pregunta en la mesa
después de leer, como una charla informal, a ver qué respuesta recibimos de nuestros hijos. Entonces hizo la pregunta Jesús, y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. A mí me fascina la manera en cómo Jesús enseña y comparte. Porque ¿quién no puede llegar a entender algo así? Hemos estado viendo este estilo de pensamiento, este estilo de enseñanza del Señor Jesús, especialmente en las últimas 2 semanas estudiando el capítulo 7 de Mateo, y especialmente abordamos ese versículo 12, que es el versículo neurálgico, ¿verdad? Porque allí es donde se habla de la regla de oro. Dicho sea de paso, quiero decirles que he estado muy sorprendido estas últimas 2 semanas, hablando incluso con gente de nuestra iglesia en inglés y hablando con nuestra gente aquí. Muchísima gente cristiana que ignora que la regla de oro existe, que no sabían que la regla de oro está en la Biblia y que fue dada por Jesús y que Él la toma desde 1450 años de su existencia anterior y lo toma en Levítico. Y todo eso que vemos nosotros en esas sectas y religiones que tienen su regla de oro, preguntamos, ¿de dónde lo sacaron? Amados míos, el Señor Jesús entonces les dijo a los discípulos, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La pregunta que la iglesia debe de hacerse en esto, ¿qué nos gustaría? Supónganse, y voy a usar mi propia persona, para que nadie diga, pastor, usted está hablando de mí, pero supónganse que yo que caigo en esclavitud, que alguien me secuestra, ¿sí? En cualquier viaje. Y ustedes saben que no pueden dar ni un centavo por mí, porque eso está prohibido, eso no lo hacemos en nuestra denominación, ni por un misionero, ni por un pastor, por nadie. Eso no se hace. Entonces, ¿qué sucede? Si estoy en esclavitud, si estoy en un momento, digamos, de tráfico humano, lo que sea, ¿qué me gustaría que sucediera conmigo? Pues ser liberado. Lo primero que viene a mi mente, el deseo es, Dios mío, ayúdame a salir de aquí. No importa si me tienen encerrado en un cuarto, en un lugar horrible, en un sótano, quién sabe, amarrado de pies y de manos, pero en ese momento el deseo profundo que hay en el corazón de esa persona es ser libre, salir de esa opresión, de esa situación. Ese es el deseo, ¿verdad? Entonces pensemos según la regla de oro. Si eso es lo que deseo, ¿qué es entonces lo que puedo hacer ya que tengo esta libertad? ¿Qué podemos hacer aquellos que sí estamos gozando y disfrutando de libertad? Aquellos que en este momento no estamos padeciendo nada de este tema. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y es por eso que cuando termina Sounds of Freedom, se nos exhorta entonces a promover esto. Amados míos, también Dios puso sabiduría en la vida de un hombre como Salomón. Y cuando él escribe en Proverbios 31, 8 al 9, nos enseña lo siguiente. Dice, Proverbios 31, 8 y 9. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y amados míos, en este grupo entra toda persona que esté sufriendo de alguna manera, sea lo que sea. Y dice, abre tu boca. Necesitamos de manera intencional, la iglesia debe abrir su boca al respecto de esto. Debemos conversar, hablar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia.
Todos estos principios se aplican ciertamente a los perjudicados por la práctica ilegal del tráfico de personas. Preguntamos, ¿cómo puede la gente hoy en día poner en práctica estos principios bíblicos que ayudan a los que están sometidos a la esclavitud? Tengo 3 cosas que quisiera compartirles rápidamente, porque viene un testimonio muy importante. En primer lugar, amados míos, debemos orar por los que están esclavizados. Santiago capítulo 5, verso 16 dice que la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. Por eso que estamos siempre exhortándoles a que cada semana tenemos 5 grupos de intercesión telefónica para que usted participe. Amados míos, el poder de Dios se necesita claramente para que se produzca cualquier cambio adecuado en el tema de la trata de personas. Cuando la iglesia unida clama, cuando la iglesia en unidad levanta su voz, las cosas suceden. Muchos de ustedes fueron partícipes o vieron los videos porque vimos lo que pasó en Australia. A todos nos dolía mucho. Parecía que Australia se iba a quemar toda. Y ese fuego devorador con ese viento avanzaba de una manera increíble. Pero un día los cristianos en Australia y en muchos otros países se pusieron de acuerdo y escogieron un momento donde en los campos, en las playas, en muchos lugares, había miles, centenares de miles de cristianos con un solo objetivo: clamar a Dios. ¿Y qué? Yo digo, como que estas cosas no les gustan a los periodistas, a las páginas amarillas, a todos estos programas, no lo pusieron. Amados míos, ese día, a las 12 de la noche, Australia se cubrió de lluvia. Es cierto, ni Telemundo, ni Univisión, ni nadie, no me pregunten por qué, no sé, no es una noticia para ellos, pero eso sucedió. Hay pruebas reales, contundentes, de que esa lluvia llegó. Hay videos, hay de todo lo que se quiera ver. Impresionante. Así que hay poder, la iglesia tiene el poder cuando se reúne, cuando clama a Dios. Esto es algo muy importante. Por favor, los que son coordinadores de oración, más allá que esté o no esté en las grandes listas de oración, incluyan siempre, siempre, siempre este tiempo de interceder, de clamar por todos aquellos que son víctimas del tráfico humano. En segundo lugar, debemos hablar en nombre de los necesitados. Acabamos de leer esto en Proverbios 31, 8 y 9. Otra versión dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza la justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. La iglesia no puede permanecer ajena a esto. Aquellos en nuestras escuelas, negocios, iglesias y comunidad por lo general no son conscientes del problema de la trata de personas y de cómo ayudar. Tal vez Dios te llame a ser una de las personas que se manifiesten y ayuden a hacer justicia a los que no tienen voz en este asunto. ¿Sabía usted que existen muchas organizaciones como las que vamos a presentar hoy que necesitan de hombres y mujeres voluntarios trabajando? Pensaba yo hoy hablar justamente de la gran necesidad que ahora tenemos los días viernes aquí en la iglesia. Cada vez, y esto es imparable, cada vez tenemos más y más gente, familias viniendo a recoger comida. Hemos tenido crecimientos de un 10% de una semana a la otra. Estuvimos en más de 83 familias el viernes pasado y hay una grande necesidad de voluntariado. Pero ¿sabes qué? Estas organizaciones necesitan de hombres y mujeres
también sensibles al Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, debemos actuar para ayudar a los que se encuentran en esa situación de esclavitud. Estas iniciativas pueden implicar una serie de medidas que van desde el voluntariado, como decía recién, en una organización de lucha contra la trata de personas, hasta las donaciones económicas o la enseñanza sobre el tema en el lugar donde uno vive. En los últimos años ha surgido un número creciente de organizaciones que ofrecen nuevas oportunidades a los cristianos para servir en esta área. Y amados míos, para concluir y dar paso al testimonio, recordemos que nuestro adversario controla este mundo de maldad. El apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta a la iglesia que ya estaba en la diáspora, la iglesia que ya había salido por la persecución, en el capítulo 5 y verso 19, según la Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Amados míos, esto es muy importante. Recordemos también que hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que son víctimas del tráfico humano. ¿Sabía usted que hay promesas para esas personas? Hay varias, pero quiero citar por lo menos una, que es la que Dios pone a través de su Santo Espíritu en los labios de un profeta como Jeremías. Jeremiah 15:21 dice: sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Noten ustedes la segunda parte: te rescataré de sus manos crueles. Te rescataré de sus manos crueles. Amados míos, creamos en esta palabra. Para resumir, el tráfico de personas es una grave humillación contra hombres y mujeres y niños que han sido creados, como dije al principio, a imagen de Dios. Como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de orar, de denunciar la trata de personas y la esclavitud moderna y de vivir de manera que contribuya a crear un cambio en las vidas de los afectados por este terrible delito. Y es por eso que la iglesia no puede estar callada. Amados míos, nuestro Dios no se complace en la maldad. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Nuestro Dios poderoso destruirá finalmente a los malvados. La promesa del Salmo 94:23 se va a cumplir en su momento. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá, porque el Señor es justo y ha cortado las coyundas de los impíos. Amados míos, creamos entonces de que la palabra de Dios habla bastante sobre este tema y hay mucho más para decir. Pero el día de hoy tenemos una preciosa visita y tenemos con nosotros a nuestra querida hermana Virginia Isaías. Ella es una ciudadana estadounidense nacida en México que ha sido víctima de secuestro y sobreviviente del tráfico humano. Ella creció en el corazón de un hogar violento, como lo declara en su testimonio, y fue testigo de los constantes abusos contra ella y su madre, que dio lugar a una infancia difícil. Cuando mi hermana Virginia tenía 15 años, su padre arregló para que ella se casara sin su consentimiento, y esto solo le trajo miseria y desgracia. Durante su vida vivió múltiples abusos que se empeoró por guardar silencio y mantener en secreto todo lo que sufrió. Y a pesar de todo esto, ella siguió adelante hasta que su vida giró 180 grados en un viaje que ella realizó a Guadalajara con su hija que tenía 6 meses de edad. Ellas fueron secuestradas y transportadas de un lugar a otro, pasando por la Ciudad de México, de Oaxaca, de Chiapas, donde fue forzada violentamente a la prostitución durante 3 largos meses. Ella, al igual que otros niños y mujeres,
Fue torturada de varias maneras y golpeada sin misericordia hasta quedar en la inconsciencia. Y amados míos, el testimonio es muy largo, pero es una mujer valiente y hoy tenemos el privilegio de tenerle en vivo aquí con nosotros. Y quiero decir que doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Virginia y por el hecho de hoy estar con nosotros, compartiendo de su propia palabra, con su propia voz. Lo que es este testimonio, yo he leído muy poquito de lo mucho, pero creo que necesitamos como iglesia escuchar estos testimonios y especialmente cómo, a pesar de las circunstancias, Dios se glorificó aquí en su vida. Así que recibamos, por favor, a mi querida hermana Virginia Isaías, que es fundadora de justamente esta fundación que trabaja con personas víctimas del tráfico humano. Virginia, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con la iglesia aquí y con las redes sociales también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero abrir mi boca, mi palabra, primero para dar gracias. Mi total gratitud a Dios y a ustedes por acompañarme y por esta oportunidad de ser la cara y la voz de muchas personas que no son capaces de decir lo que está pasando o lo que pasaron. Definitivamente hoy por hoy sé que el 85% de niñas y niños y mujeres han vivido casi mi historia, pero nadie habla, nadie dice nada. Y es momento de levantar la voz y esa fuerza que Dios nos da para poder parar esta esclavitud. Esta esclavitud que nos quita la vida, que nos quita la oportunidad de poder vivir una vida digna como Dios lo quiere y nos hace que pierdamos la libertad. Es una responsabilidad estar aquí, porque podría mejor esconderme abajo de una cama, irme, que nadie supiera. Pero hoy por hoy quiero decirles que hay muchas personas que son engañadas con falsas promesas de una vida mejor. El estar aquí, presentes, y estarme escuchando, dice mucho que 1000 palabras. Estoy aquí para poder prevenir el abuso de tantos niños que son mutilados, lastimados y abusados, y a las personas que están viviendo la violencia doméstica. No es justo que los niños, que las mujeres y los hombres vivan esa violencia doméstica en casa, que seamos domesticados para un servicio. Y si ponemos atención en no vivir la violencia doméstica, podemos evitar que niños, mujeres y personas de cualquier edad, porque el tráfico humano, la trata de personas, la esclavitud, es igual que la muerte. Puede pasarle a una mujer embarazada, a un niño recién nacido, a un niño, a una mujer, a un adolescente, a una persona de tercera edad. Podemos prevenir. Es cierto que muchas veces nos la pasamos hablando de otra persona. ¿Por qué? Porque crees que hablar de ti nadie te va a escuchar. Ahora vamos a hacerlo al revés. Necesitamos hablar, levantar la voz para hacer un cambio. Posiblemente yo no pude hacer mucho cuando estuve secuestrada, en donde yo no elegí estar ahí. Ahora yo elijo, con dignidad y amor, quiero poder prevenir. Hoy sí puedo hacer muchas cosas porque no estoy sola. Yo busqué muchas herramientas, muchas cosas para poder sentirme bien, sentirme feliz, sentirme que podía vivir una vida digna. Y fue difícil porque muchas personas te invitan a lo malo y no a lo bueno. Y no lo malo ni lo bueno, sino lo correcto. Y lo correcto es que cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, y en esa oración que pareciera que era como una aspiradora, que me sacó lo que no era mío y lo que yo no elegí. Y una palabra escuché: para Dios eres limpia, pura y sin mancha. Quiero que sepan que lo demás no me interesó.
Pero eso me dio poder para saber que yo no elegí estar ahí, no elegí que me vendieran a la prostitución, no elegí a que me torturaran, pero hoy elijo estar aquí. Y gracias que no es el testimonio ni lo que me pasó, sino lo que cada uno podemos hacer. Así es que vamos a hablar para poder prevenir, pero sobre todo con la familia, el papá y la mamá y quien son encargados. Traje a mi ayuda, siempre que normalmente cargo con mis monitos para explicar didácticamente que este cuerpo necesita comer cosas buenas, que lo cuides, que lo ames, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo digo, primero tus dientes y después tus parientes, para que no se les olvide a la gente. Pero primero estás tú, porque Dios está en tu corazón y tiene que ver mucho con lo que tú aprendes mentalmente, porque es el cuerpo, este cuerpo donde vivimos, este cuerpo que me destruyeron, pero dentro de mí no me tocaron, porque ahí está Dios, nunca estuve sola y eso me ha ayudado bastante. Entonces, con el conocimiento, definitivamente, pastor, gracias. Gracias por esta oportunidad, porque en nombre de todas las personas que están sufriendo, esa palabra te da salvación, porque es tu cuerpo, cuida tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, invierte en conocimiento, no te creas de lo que la gente dice, investígalo, dúdalo, ayuda a tu familia, pero hay algo más bonito, que el alimento del espíritu es el servicio. Y servir y darle la mano a quien necesite es la vida. Y poder unir el cuerpo, la mente y el espíritu, qué maravilloso. No queremos, muchos de nosotros queremos ser líderes de lo que pensamos, de lo que hablamos y los resultados, y no para mandar a cualquier persona. Es cierto que sufrí bastante, el sufrimiento, y hay pensamientos y recuerdo, pero recuerden que una emoción con una interpretación te hunde, te lleva a donde no quieres. Entonces mi interés y mi gratitud de estar aquí es porque que se levante la voz, empezando contigo mismo y con tu familia, que puedas hablar con tu familia si te pasa algo, una palabra clave, un movimiento de pedir ayuda. Si el niño quiere hablar contigo, por favor escúchalo, podemos prevenir. Es muy vergonzoso que en México es el primer país, el primer número 1 de niños abusados. Y de ahí vengo yo, de una niña abusada a los 6 años. Y eso trae secuelas y consecuencias que se repiten y se repiten. Habrán escuchado decir, oye, ¿por qué te pasan tantas cosas? Porque se vuelve a repetir, tenemos secuelas y consecuencias. Nos salvamos. Ahora mucha gente es sobreviviente, pero la meta es ser superviviente, que este cuerpo lo cuides, que esta mente cuides tus pensamientos, pero sobre todo que tengas a Dios en tu corazón, que ese espíritu hecho a imagen y semejanza de Dios lo cuidemos, porque vinimos a este mundo a ser felices, a ser líder y poner la muestra. Y a ser felices, líder y con mucho éxito. Y cuando hablamos de éxito, no necesariamente el dinero. Estamos cumpliendo 13 años de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano para prevenir. Cada año ayudamos a 2,119, 2,000 o 3,000 personas. ¿Saben qué? Con todo el amor, me encantaría que este tipo de organizaciones no existieran. Pero existe el problema, hay solución. Y la solución somos todos nosotros. Si el crimen organizado se organiza bien, ¿por qué nosotros no? Organizarnos en nuestros pensamientos, en la familia, en el conocimiento, en la Biblia, en el Espíritu. Y qué bonito mensaje dio el pastor. Qué bonito, porque necesitamos hablar de lo que nos pasó. Si tú ves a un niño que no está actuando y no está viviendo plenamente, busquemos ayuda. Yo aquí estoy para servir, para ayudar, para edificar, que sí se puede, y que si alguien te hizo daño, que creas en la promesa. Tenemos el libre albedrío, nosotros escogemos qué queremos. Yo quiero ser feliz y quiero darle la mano a quien necesite. Así es que si tú necesitas ayuda, eso es lo que estamos aquí. Si necesitas ayuda y si tú ves que estás sufriendo del pasado, de alguien que te tocó,
El amor no debe de doler. Si estás con una pareja que te lastima, que no te respeta, que no tienes seguridad y que no tienes confianza, corre a buscar ayuda. Pero si tú quieres ayudar y unirte a un gran grupo de defensores víctimas de crimen, también tenemos ayuda. Hay oportunidad de que nos multipliquemos, porque el trabajo empieza en el hogar. En el hogar, es ahí donde nace toda esta situación. Queremos prevenir, cuida tus palabras. A veces en un chiste, queriendo hacer reír a una persona, estás faltando el respeto. El tener la ley del hielo, no le hables, posiblemente, no quiero poner tu responsabilidad en tu mente, pero posiblemente sea el último día que lo puedas ver y tú pusiste la ley del hielo, castigándolo con el silencio, el estar con celos, el control y poder, eso no nos da, nos quita. Así es que yo estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Que sepamos a dónde vamos. Y la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano no tiene dueño. Soy la responsable como fundadora, pero no tiene dueño. Si ustedes tienen una idea cómo podemos unirnos, organizarnos para poder trabajar en la comunidad, empezando con la familia. A mí me encantaría poderlos apoyar en lo que necesiten. ¿Por qué? Porque una vez estuve sola y gritaba, ¿por qué nadie viene y me defiende? Necesito su ayuda. Y quiero decirles que hoy todavía sigo necesitando su apoyo, porque muchas cosas no las sé, pero lo que sí sé, que vine a este mundo a ser feliz, libre y darle la mano a quien necesite. Así es que vamos a estar con recursos, información para la persona que necesite. Creo que me siento tan feliz subiendo las gradas y llegando hasta acá. Digo, qué bueno que corrí, qué bueno que Dios me dio esta oportunidad para que hoy mis pasos me llegaran hasta ustedes. No estoy sola, porque tengo a Dios en mi corazón. Y sí me hicieron muchas cosas en mi cuerpo, pero lo que nunca tocaron es mi alma, mi espíritu, porque ahí está Dios conmigo. Muchas gracias. Gracias, hermana Virginia, Dios la bendiga. Quédese un minuto para que podamos orar. Vamos a ponernos de pie un momento. A los amigos que están allí en las redes sociales, gracias por haberse quedado con nosotros, haber escuchado la palabra y el testimonio. Y allí donde tú estás, en tu colonia, en tu aldea, en la ciudad, en cualquier país de Latinoamérica donde nos están escuchando, tú puedes ser una voz por los que no tienen voz. Que Dios los bendiga, les esperamos entonces. Recuerde, el próximo domingo, ya que el próximo viernes estaremos en Rolling Hills con nuestro servicio. Dios los bendiga.